Bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Recursos Humanos. Este es el segundo video acerca de la columna vertebral. En el primero hablamos sobre la osteología y en este vamos a hablar sobre las articulaciones y sobre la columna como unidad funcional. Es decir, vamos a tener una primera parte en la que vamos a hablar de todo lo relacionado a las articulaciones y una segunda parte en la que vamos a hablar de la unidad que forma la columna vertebral. Hablar de articulaciones de columna no es tan sencillo como parece, por lo tanto recomendamos aprender primero estos 8 ítems y luego lo vamos a ir desarrollando a cada uno por separado. El primero y el más importante es la articulación entre los cuerpos vertebrales entre sí. El segundo es la articulación entre las apófisis articulares. El tercero es la unión entre las láminas. El cuarto entre las apófisis espinosas. El quinto entre las apófisis transversas. El sexto, la unión entre las apófisis unciformes de las vértebras cervicales. El séptimo, la unión entre el sacro y las vértebras lumbares. Y el último, la unión entre el sacro y el coxis. El primer ítem de esta serie de elementos que yo nombré es la unión entre los cuerpos vertebrales entre sí. Bien, las superficies articulares que se encuentran unidas son la cara inferior de una vértebra con la cara superior de la que está por debajo. Los elementos que permiten esta unión son el disco intervertebral, bien, y unos ligamentos que van a pasar por adelante y por detrás, el ligamento común vertebral anterior y el ligamento común vertebral posterior. El hecho de que estén unidas por un ligamento interóseo, que es el disco, es lo que permite categorizarlas como no siloviales anfiartrosis. Esto es muy importante, siempre que se pregunte qué tipo de articulación es la columna, vamos a decir que son anfiartrosis. Bien. Otro tema importante, que es muy común que se equivoquen los alumnos, como vamos a ver en la foto que está ahí presentada, los ligamentos común vertebrales anterior y posterior son un solo ligamento que va a estar pasando por la cara anterior de todos los cuerpos vertebrales. El ligamento común vertebral anterior es un poco más corto que el posterior y pasa por la cara anterior desde la primera sacra, todas las que están por encima, hasta la base del cráneo. El ligamento común posterior pasa por la cara posterior de los cuerpos vertebrales que van desde la base hasta la primera coxigia. Si uno hace un corte transversal del disco intervertebral, va a ver que presenta una porción central oscura, bien, que es el núcleo pulposo, que está muy hidratado, y una porción periférica, bien, que está formada por capas concéntricas de laminillas fibrosas. Este disco intervertebral, la función que tiene es soportar el peso que generan esas dos vértebras. Con respecto al ítem 2, que son las articulaciones de las apófisis articulares entre sí, vamos a ver que cada vértebra presenta 4 articulaciones de apófisis articulares. Una en la superior derecha, otra en la superior izquierda, otra en la inferior izquierda y otra en la inferior derecha. Este tipo de articulaciones son del tipo sinovial, diartrosis, artrodia en todas las articulaciones, salvo en la región lumbar. En la región lumbar, la superficie articular presenta forma de segmento cilíndrico, por lo tanto, decimos que son trocoides. De hecho, si uno analiza la movilidad de la columna, va a ver que la región lumbar presenta gran movilidad. La tercera articulación, el tercer ítem del que hablábamos, era la unión de las láminas entre sí. Bien, las láminas dijimos que era el elemento más posterior del arco vertebral. Van a estar unidas entre sí por un ligamento que se llama ligamento amarillo. Es decir, cada espacio entre dos vértebras derechas va a estar ocupado por un ligamento amarillo. Lo mismo del lado izquierdo. Es decir, en la unión de dos vértebras tengo dos ligamentos amarillos, uno derecho y uno izquierdo, que lo que hacen es rellenar ese espacio que se conoce como espacio interlaminar. El cuarto ítem del cual tenemos que hablar es la unión entre las apófisis espinosas entre sí. Las apófisis espinosas están unidas por dos tipos de ligamentos. Un ligamento común a todas, que pasa por el vértice de todas, se llama ligamento supraespinoso. Y luego hay otro ligamento que une cada apófisis espinosa, la que está por encima a la que está por debajo, que se llama ligamento interespinoso. Con respecto al quinto ítem, es la unión entre las apófisis transversas entre sí. Acá no va a haber un contacto óseo, sino que va a haber un ligamento que va de la apófisis transversa que está por encima a la apófisis transversa que está por debajo y se llaman ligamentos intertransversos. Existe la particularidad que en lo que es la región cervical, estos ligamentos presentan, en realidad son músculos y se llaman músculos intertransversos. Bien,
Ahora tenemos el sexto ítem. El sexto ítem va a estar presente solo en la porción cervical y es la articulación que se da entre esas apófisis que mencioné en el primer video, las apófisis semilunares, y la cara correspondiente que se encuentra en la cara inferior de la vértebra que está por encima. Bien, estas articulaciones son del tipo sinovial, diartrosis, artrodia, porque presentan superficies articulares planas. Hablar del séptimo ítem es hablar de la articulación sacrovertebral. Las superficies articulares incluidas en esta articulación son la cara inferior de la quinta lumbar y la cara superior de la primera sacra. Como toda articulación de la columna, es una anfiartrosis. Va a estar dada por un ligamento interóseo, un disco intervertebral, y ligamentos comunes anteriores y posteriores. Es importante hablar de esta articulación del promontorio, que es el ángulo que se forma entre la cara inferior de la quinta vértebra lumbar y el plano horizontal. Mide aproximadamente 118 grados en la mujer y 126 en el hombre. Hablar de la articulación del ítem 8 es hablar de la articulación sacrocoxigia. Esta articulación, al igual que las otras, es una anfiartrosis, va a tener un ligamento interóseo y ligamentos anteriores y laterales. Presenta dos particularidades que son que en la embarazada durante el momento del parto el coxis se tiene que correr para atrás para poder aumentar el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. Y por otro lado, en los adultos grandes, esta articulación se termina osificando y pareciera que el sacro y el coxis son un solo hueso. Con esto terminamos la primera parte. A modo de repaso rápido, para que quede claro qué tipo de articulación es cada una, decimos que la articulación entre los cuerpos vertebrales entre sí es una anfiartrosis. La unión entre las apófisis articulares son artrodias en todas las porciones de la columna, salvo en la lumbar, que son trocoides. Las uniones de las apófisis unciformes son artrodias y el resto son todas anfiartrosis. Bien, ahora vamos a comenzar la segunda parte de este video, en la cual vamos a hablar de la columna como una unidad funcional. Decimos que la columna de un hombre joven mide aproximadamente 75 centímetros si yo voy desde el arco anterior del atlas hasta la punta del coxis. Hago la aclaración de que es un hombre joven porque a medida que, más o menos a partir de los 30 o 40 años en realidad, los discos intervertebrales se empiezan a deshidratar. Y esto es lo que hace que la persona, a medida que aumenta su edad, disminuya su altura. Bien, cuando en el primer video dijimos que la columna era un tallo o eje que formaba la parte posterior del tronco, no se aclaró que en realidad no es una línea vertical, sino que va a presentar una serie de curvaturas. Bien, estas curvaturas son lordosis y sifosis. Se denomina lordosis aquella curvatura que es convexa hacia adelante y se denomina como sifosis a la que es convexa para atrás. Si las tenemos que ubicar en lo que es la región de la columna, decimos que la región cervical es una lordosis, la región dorsal una sifosis, la región lumbar una lordosis y la región sacrocoxigia una sifosis. Para hacerlo más fácil y acordarse que les sirva como herramienta, relacionen la L de lumbar con lordosis y de ahí se acuerdan el resto de las curvaturas. Ahora vamos a hablar de las tres funciones que presenta la columna. Va a presentar una función estática, una dinámica y una de protección. La función estática básicamente es lo que veníamos hablando antes, que es la de soportar peso. Esto es lo que hace que la vértebra que está más por encima sea más chiquita y que la que está más por debajo sea más grande. La segunda función es la función dinámica, que es la que permite los movimientos de flexo, extensión y rotación que presenta la columna y coordinarlos con los movimientos de las extremidades. La última función es la función de protección, que es quizá la más fácil de recordar, que lo que tiene como función es proteger a la médula espinal. Bien, para terminar con este video hay que hablar de los agujeros de conjunción. Bien, dijimos recién que la función de la columna es proteger a la médula, bien, pero la médula va a tener elementos que entran y salen de este estuche óseo que forma la columna vertebral. Y el espacio por el cual van a estar pasando esos elementos es ese agujero de conjunción. Entonces, es importante saber delimitar ese agujero de conjunción. Y los límites son hacia arriba y hacia abajo los pedículos, hacia atrás las apófisis articulares y hacia adelante los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral que está en el medio. Bien, con esto de los agujeros de conjunción terminamos lo que es el segundo video. Les recordamos que para cualquier duda que tengan pueden acercarse a la cátedra o escribirnos al entorno o al Facebook de la cátedra
Y recuerden que esto es una introducción al tema del cual estamos tratando y esto es lo mínimo que se necesita saber para poder aprobar la materia. Muchas gracias.